Bien, vamos con la primera parte. El enunciado nos dice: debemos hallar el simétrico de este punto respecto del plano cuya ecuación es la que aparece en la lámina. Y en otro ejercicio vamos a hallar el simétrico del punto respecto de esta recta. Empezamos con el apartado A, bastante sencillo. Vamos a intentar entender el significado. Supongamos que en esta posición se encuentra ese punto P. Coordenadas del punto 1, 2, 3. Vamos a suponer que este es el plano en cuestión y razonamiento que todos debemos entender. Si desde este punto trazo la perpendicular a ese plano, vamos a obtener ese punto que voy a llamar, por ejemplo, punto M. Y respecto de ese punto, a la misma distancia, nos vamos a encontrar otro punto que es el punto simétrico de P respecto de ese plano. Y a ese punto vamos a llamarlo, por ejemplo, P'. Repetimos. Debemos entender el siguiente detalle. El simétrico de un punto respecto de un plano va a ser otro punto, en este caso P', que cumple la siguiente condición. La distancia de P a M y la distancia de P' a M va a ser idéntica. Y vamos a decir que esa recta tiene que ser perpendicular a ese plano. Ese es el detalle esencial. Vamos a llamar al plano, por ejemplo, lo llaman alfa. Si ese plano denominado alfa, yo tomo los coeficientes de su ecuación general, recordad el detalle. Los coeficientes de la ecuación general del plano, en este caso, toman los valores 1, menos 3, menos 2, se corresponden a uno de los infinitos vectores perpendiculares a ese plano. Yo voy a dejar ese vector preparadito en la lámina. Razonamiento. Si yo soy capaz, inicialmente, aunque me piden las coordenadas de P', si soy capaz de hallar el valor de M, extraordinariamente sencillo. Repetimos. La clave está en hallar el valor de M. Porque si conozco M, como M es el punto medio de P', se ha de cumplir que dos veces el vector PM sea igual al vector P'. Pero el problema está en hallar las coordenadas de ese punto M. Razonamiento. Si pretendemos hallar las coordenadas del punto M, es muy fácil entender que es el punto donde esta recta, que voy a llamar, por ejemplo, no la voy a llamar R, voy a llamarla S, el punto M es el punto de corte de la recta S con ese plano. Si yo soy capaz de hallar la ecuación de esta recta, como conocemos la ecuación del plano, se resuelve el sistema formado por las ecuaciones y la solución del sistema va a ser ese punto. Repetimos. Si somos capaces de hallar la ecuación de S, como ya tenemos la ecuación del plano que hemos llamado alfa, la solución de ese sistema, coordenadas de ese punto. Vamos a ver si podemos hallar la ecuación de la recta S. Siempre el mismo rollo. Si pretendemos hallar la ecuación de una recta que hemos llamado S, necesito un punto por el que pasa la recta, me lo dan, y necesito un vector director de la recta. Aquí está el detalle esencial. Nosotros teníamos la ecuación general del plano. Hemos llegado a la conclusión que este es uno de los infinitos vectores perpendiculares a ese plano. Genéricamente, si es perpendicular al plano, vamos a suponer que es este. Forma 90 grados con el plano. Pero ese vector, como la recta es perpendicular al plano, ese vector va a ser paralelo a la recta S. El vector perpendicular a ese plano
va a ser vector director de nuestra recta. Coordenadas 1, -3 y -2. Repetimos, idea esencial: para hallar la ecuación de esa recta S, como el segmento PM es perpendicular a ese plano, la recta S es perpendicular al plano, cualquier vector perpendicular al plano ha de ser paralelo con S. Conocido el punto y conocido el vector director de la recta, de forma inmediata vamos a hallar la ecuación paramétrica de la recta S. Va a tener la forma x igual primera coordenada del punto más una vez el valor del parámetro, o lo que es lo mismo, más lambda, y igual segunda coordenada menos 3 veces el valor del parámetro, z ha de ser igual a tercera coordenada del punto menos 2 veces el valor del parámetro. Tenemos la ecuación paramétrica de la recta S. Y el punto M, volvemos a repetir, va a ser la intersección de esa recta y ese plano. Resolvemos el sistema formado por la ecuación de S, formado por la ecuación del plano, la solución del sistema coordenadas de ese punto. Para resolver el sistema, cuando la recta me la daré en paramétrica y el plano en la general, sustituyo x y z por los correspondientes valores. Yo tengo a la vista el resultado. Si donde pone x ponemos 1 más lambda, donde pone y ponemos 2 menos 3 lambda, y donde pone z ponemos esa expresión, repito, lo tengo a la vista, vamos a llegar 14 lambda menos 7 igual a 0. Despejo lambda en la expresión, 7 catorceavos, evidentemente 1/2. Y, conocido ese valor de lambda, me lo llevo a la ecuación paramétrica, sustituyo, vamos a hallar el valor de x y z, es decir, el punto donde se cortan la recta S y el plano alfa. Coordenadas de ese punto, lo hemos llamado M, van a ser en este caso 3 medios, 1/2 y valor 2. Conocidas las coordenadas del punto M, extraordinariamente sencillo, volvemos a repetir. Si este punto M, de coordenadas 3 medios, 1/2 y 2, es el punto medio de ese segmento, 2 veces este vector nos va a dar este otro vector. 2 veces PM igual al vector P', expresión que nos va a permitir hallar las coordenadas de P', que genéricamente voy a llamar x y z. Procederíamos de la siguiente forma. Se puede desarrollar la combinación lineal o hallarlo a partir de qué es el punto medio. Repetimos a gusto de cada uno. Si M es el punto medio, se ha de cumplir esta expresión, pero alguno puede pensar en otra forma. Si M es el punto medio, sus coordenadas van a ser primera más primera entre 2, segunda más segunda entre 2 y tercera más tercera entre 2. Como las coordenadas de M sabemos que son estas, 3 medios, 1/2 y 2, esta expresión ha de ser igual a esta. Desarrollo, hallamos el valor de x, vamos a obtener 2, esta ha de ser igual a esta, igualamos, resuelvo la ecuación, voy a obtener que y es igual a -1, esta igual a esta, igualamos las expresiones, despejo z, parece ser que obtenemos el valor 1. Coordenadas de ese punto, que es simétrico de este. Respecto de ese plano, se trata del punto de coordenadas 2, -1, 1. Resumen al contenido del ejercicio. Sencillo, un poquito laborioso. Si me mandan hallar el simétrico de un punto respecto a un plano o a una recta, siempre debo razonar de la misma forma. El simétrico va a estar
en el otro lado de ese elemento. Pero detalle importante, cuando se une este punto con el simétrico, la recta va a ser perpendicular a ese plano. De la misma forma, cuando hagamos el apartado B, el simétrico de este punto respecto de esa recta, supongamos que es esta, trazamos la perpendicular y a la misma distancia vamos a encontrar en este caso el simétrico. Y volvemos a repetir, si esta recta S y ese plano llamado alfa son perpendiculares, cualquier vector perpendicular a ese plano va a ser paralelo a la recta, va a ser vector director de dicha recta. Ejercicio resuelto.